Saludos y bienvenidos a esta comunidad. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo no soy venezolano. Quiero aclarar esto porque he leído muchos comentarios de personas que provienen del país hermano Venezuela y yo no quiero crear falsas expectativas con su problemática. Tampoco soy activista, porque el activismo promueve hacerlo ilegal para llegar a un fin de protesta política, algo con lo cual su servidor no está de acuerdo. Sin embargo, siempre apoyaré las causas de cada pueblo latino, que por lo general son causas justas y nobles. Existen maneras legales de que un pueblo se puede hacer notar sin recurrir a ilegalidades. Dicho lo anterior, me dirijo a la policía de tránsito. Ustedes están dejando que los conductores que manejan las unidades del transporte público, en especial los rapilocos, conduzcan de manera agresiva y además lleven encendido su estéreo a todo volumen, como si se tratara de que ellos van solos o con sus familias a un día de campo o a la playa. Les pregunto a ustedes, señores conductores y señores policías de tránsito, ¿acaso están obligados los pasajeros que pagan ese servicio de escuchar semejantes letras obscenas y con un alto volumen para trasladarse por necesidad de un lugar a otro? Eso es algo totalmente reprochable. Primero por ellos, los conductores, y segundo por ustedes, señores de la policía de tránsito. Les regalaré una fácil estrategia, si es que acaso les importan las vidas humanas. ¿Por qué ustedes no se introducen vestidos de civil a estas unidades y de inmediato les hacen la sanción que corresponde? ¿Por qué no inspeccionan los puntos de buses, que es donde se sabe que ellos, no todos, pero sí algunos, consumen sustancias prohibidas e inadecuadas para conducir un vehículo? Y de paso, que les acompañen algún funcionario público y algún empresario en esa jornada de inspección para que observen en primera persona lo que dichos conductores realizan. Antes del postre viene el plato fuerte. Ustedes, los policías, están atendiendo el llamado de emergencia de auxilio que sus ciudadanos hacen al 911. Aunque la falta de un agresor sea leve, ustedes deben servir y proteger a la víctima. Y en cuanto a las personas que atienden el 911, ¿han recibido alguna charla o curso sobre relaciones humanas en donde eviten hacer sentir a la víctima que les llama como la culpable o como si no tuviese razón? Más empatía, señoritas, más empatía. Si ustedes como policía saben que no están cumpliéndole al pueblo, entonces renuncien o tomen cada denuncia como si fuera la de sus hijos y padres. Las denuncias se deben atender incluso si se trata de una falta leve. Señores policías, ya comenzaron con la creación de la plataforma para que cualquier ciudadano pueda hacer denuncias anónimas. ¿En qué emplean su tiempo de trabajo, señores policías? Sus pueblos necesitan de contundentes estrategias, de estrategias efectivas, y no se requiere ni siquiera mucho recurso tecnológico para capturar a delincuentes. Solo se necesita una voluntad férrea. En este país hay demasiadas personas con dudoso estado mental, que andan libres, algunos con armas de fuego, o otros con armas blancas. ¿Tienen ustedes, como policía, alguna orientación psicológica como para determinar una necesaria detención
de una persona que ha sido denunciada para que sea exhaustivamente evaluada y decidir después si debería estar dentro de un centro psiquiátrico o no. Si la respuesta es no, entonces deberían tener un departamento de psicología y psiquiatría, sino en cada puesto policial, en cada departamento, y así ser apoyados por los psiquiatras y psicólogos para que estos determinen si una persona necesita de una mayor evaluación psicológica debido a una notable conducta antisocial. Y los psicólogos deberían de emitir comunicados como un importante gremio en donde dichos comunicados se pueden considerar como leyes a mocionar en el Congreso, en el Parlamento, y así tener todos una mejor convivencia social. Pero a ustedes, los psicólogos, los noto demasiado pasivos. Las leyes no sirven de nada cuando no hay buena voluntad de proteger a las víctimas y no dejar suelto al agresor. La psicología no sirve de nada si es pasiva. Ustedes los psicólogos deben evitar hacer preguntas sesgadas, como si toda víctima que llega a sus centros fuese un esquizofrénico que está inventando su caso, porque eso, lejos de fomentar confianza, la destruye. Ahora les daré las recomendaciones básicas y generales para que puedan llevar a cabo la creación de un directorio de ciberseguridad nacional. La creación de un directorio de ciberseguridad es un paso fundamental para fortalecer la postura de defensa digital de un país y también física, porque todo lo digital puede afectar lo físico. Este directorio servirá como un repositorio centralizado de información sobre amenazas cibernéticas, mejores prácticas y recursos para proteger la infraestructura crítica y a los ciudadanos. Pasos clave para establecer un directorio de ciberseguridad nacional efectivo. Número 1. Designación de un líder de ciberseguridad. Nombrar un director de ciberseguridad nacional. Esto significa designar a un funcionario de alto rango para liderar el directorio encargado de coordinar las políticas y acciones de ciberseguridad a nivel nacional. También se debe crear un consejo asesor, lo que significa formar un consejo de expertos en ciberseguridad, representantes del gobierno, el sector privado y la academia para asesorar al directorio. 2. Análisis de la situación actual. Evaluación de riesgos. Identificar las principales amenazas cibernéticas a las que se enfrenta el país, considerando su infraestructura crítica, sector privado y gobierno. Inventario de recursos, que significa catalogar los recursos existentes en materia de ciberseguridad como personal capacitado, tecnologías y herramientas. Identificación de brechas, que significa determinar las áreas en las que se requieran mayores inversiones y esfuerzos para mejorar la ciberseguridad. 2. Definición de objetivos y alcance. Establecer metas claras, que significa definir los objetivos del directorio, como compartir información sobre amenazas, facilitar la colaboración entre agencias gubernamentales y el sector privado, y promover la conciencia sobre la ciberseguridad de forma local. Determinar el alcance, que quiere decir definir qué tipo de información se incluirá en el directorio, como indicadores de compromiso, vulnerabilidades, mejores prácticas, etc. 4. Diseño de la arquitectura del directorio. Selección de una plataforma, que significa elegir una plataforma tecnológica que permita almacenar, gestionar y compartir información de manera segura y eficiente. Definición de la estructura, que significa establecer una estructura lógica para organizar la información, considerando categorías como amenazas, sectores, tecnologías,
etc. Implementación de medidas de seguridad, lo que quiere decir garantizar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información almacenada en el directorio. 5. Capacitación y desarrollo de talento. Desarrollar programas de capacitación, que quiere decir implementar programas de capacitación en ciberseguridad para funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y personal de la agencia. Promover la educación en ciberseguridad, que significa fomentar programas educativos en ciberseguridad a nivel universitario y técnico para desarrollar talento local en el campo. 6. Implementación de programas de concienciación y educación pública. Lanzar campañas de concienciación, que significa desarrollar campañas para educar al público sobre la importancia de la ciberseguridad y cómo protegerse contra las amenazas cibernéticas. Fomentar la cultura de seguridad, que significa trabajar para integrar la ciberseguridad en la cultura general del país, haciendo que sea una prioridad en todos los niveles. 6. Desarrollo de contenidos. Recopilación de información. Significa reunir información de diversas fuentes, como agencias de inteligencia, centros de investigación, proveedores de seguridad y el sector privado. Creación de contenidos originales, que significa desarrollar contenido propio, como análisis de amenazas, guías de mejoras prácticas y estudios de caso. Validación y curación de datos, que significa verificar la precisión y relevancia de la información antes de publicarla en el directorio. 8. Establecimiento de mecanismos de colaboración. Definición de roles y responsabilidades, que significan establecer claramente los roles y responsabilidades de las diferentes entidades involucradas en la gestión del directorio. Creación de canales de comunicación, que significa implementar mecanismos para facilitar la comunicación y el intercambio de información entre los usuarios del directorio. Fomento de la participación, que significa promover la participación activa de las diferentes partes interesadas en el directorio. 9. Implementación y lanzamiento. Puesta en marcha, que quiere decir implementar el directorio en un entorno seguro y accesible. Capacitación de usuarios, que significa capacitar a los usuarios sobre cómo acceder y utilizar el directorio de manera efectiva. Divulgación, que es promover el directorio entre las diferentes comunidades de interés. 11. Desarrollo de capacitación de respuesta a incidentes. Crear equipos de respuesta a incidentes, que significa establecer equipos especializados que puedan responder rápidamente a incidentes de ciberseguridad en todo el país. Desarrollar un centro de operaciones de seguridad, que significa implementar un centro que monitoree continuamente las amenazas y coordine la respuesta ante incidentes. 12. Mantenimiento y actualización continua. Monitoreo y evaluación, que significa monitorear el uso del directorio y evaluar su efectividad. Actualización de contenidos, que significa mantener la información del directorio actualizada y relevante. Mejora continua, que quiere decir implementar mejoras basadas en la retroalimentación de los usuarios y en los cambios en el entorno de amenazas. 13. Formar alianzas. Colaborar con el sector privado, academia y organizaciones internacionales. Informar al público y a las partes interesadas sobre el directorio. Implementar un sistema de retroalimentación, que significa permitir a los usuarios proporcionar comentarios y sugerencias. Desarrollar capacidades de análisis, utilizar los datos del directorio para informar políticas y estrategia. Crear una red
de alianza de ciberseguridad entre todos los países hispanohablantes para intercambiar información que puede ser útil para incluso anticiparse a los posibles actos cibercriminales de todo ciberdelincuente. Intégrate a la comunidad Daxor y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas de nada. Y recuerda, el exceso de confianza es la madre del descuido.